como habíamos comentado y habíamos dicho en el primer bloque, es importante también la opinión de la doctora Cristina Vanessa Laciat, también está el doctor Guillermo Leonardi, con todo este tema de la obra social. Y bueno, como decía, hay diferentes leyes que protegen a los afiliados. Está la ley de PMO, que es una ley en la cual protege a quienes tienen enfermedades crónicas, en la cual se tiene que hacer cargo la obra social en un 70% para quienes tengan enfermedades crónicas. Y si la persona tiene una discapacidad, con el certificado de discapacidad, por eso es muy importante tener ese certificado, que se gestiona en la Dirección de Discapacidad, es provincial la Dirección de Discapacidad, aquí, en la cual uno puede ir ante una incapacidad, lo evalúa una junta médica y si lo considera que procede, previa revisación médica y revisar los estudios y las patologías y ver al paciente, dictamina a favor o no del otorgamiento del certificado de discapacidad. En caso de que se otorgue el certificado de discapacidad, ya ahí no se aplica la ley de PMO, que es el plan médico obligatorio en caso de enfermedades crónicas, porque muchas veces quien tiene una discapacidad tiene una enfermedad crónica, pero cuando ya es como consecuencia de una discapacidad, ya entra en vigencia y en aplicación la ley que regula la discapacidad, que protege a quien padece una discapacidad. Y esa protección es ya de un 100%, ya no es de un 70% para enfermedades crónicas, sino de un 100%. Por eso es tan importante que la persona ante una discapacidad acuda a el organismo competente, el que recién mencioné, para que una junta médica pueda dictaminar la existencia o no de esa discapacidad y en caso que sea afirmativo, obtener el certificado de discapacidad para ya así la obra social tener la obligación legal, porque está la ley de obras sociales que comenté en el bloque anterior, a hacerse cargo ya de un 100%. Y a nuestros oyentes siempre tengan en cuenta la Superintendencia de Servicios de Salud, que es la que va a intervenir ante un incumplimiento, y a veces es la vía intermedia antes de llegar a un extremo como es tener que acudir a través de un amparo a la justicia. Se puede acudir ante la Superintendencia de Servicios de Salud, que en San Juan está ubicada en Avenida Rioja, entre San Luis y 25 de Mayo. Entonces ahí están las oficinas de Servicios de Salud, en la cual cualquier inconveniente o presunto incumplimiento por parte de la obra social nacionales puede entrar en juego y puede intervenir la Superintendencia de Servicios de Salud. Claro. Bueno, buenas tardes Gabriel, buenas tardes doctor Leonardi, ¿cómo andan? Buenas tardes Daniela y a toda nuestra querida audiencia en nuestro programa Conociendo la Constitución. Es muy interesante el tema que estás desarrollando, Gabriel, y bueno, no solamente como para agregar que las personas por ahí tengan en cuenta que tenemos lamentablemente diferentes sistemas de salud que se aplican. Por ejemplo, todos los que son empleados públicos de la provincia, docentes y demás, tienen la obra social de la provincia. Esa obra social lamentablemente no se rige por la Ley Nacional de Obras Sociales, sino que se rige por resoluciones internas y demás situaciones que van determinando qué cobertura hay o no. ¿Y si el afiliado tiene alguna diferencia? ¿A dónde tiene que acudir cuando la obra social es provincial? Eso da lugar a la proliferación, y no es la única provincia esta, sino es una mala costumbre de todas las provincias argentinas que tienen esta dicotomía, para mí ver inconstitucional, de que hay un servicio de salud nacional que cumple con los requerimientos que vos me estás diciendo, 100% de cobertura en determinadas enfermedades como las autoinmunes, cáncer y demás, 70% en crónicas, y bueno, tienen el PMO, que es una resolución donde hay prestaciones básicas obligatorias. Todas las personas, empleados privados y en general
cualquier tipo de empleados pertenece al sistema registrado, ¿no? Empleado registrado, pertenece al sistema nacional de obras sociales. También está dentro de eso, de esa obligación de cumplir esas normativas nacionales, los empleados de las universidades públicas, y también están incluidos todas las personas que están afiliadas al PAMI. Todas ellas cumplen estas normativas que están diseñadas conforme a la Constitución Nacional, conforme a la Declaración Interamericana de Derechos Humanos. La salud es un derecho humano fundamental que debe ser cubierto en forma, en tiempo y en un lugar indicado, y tiene que ser accesible a toda la población. Diferente es con el caso de la gente que trabaja para la provincia o que son empleados provinciales de las diferentes provincias y que están afiliados a estas obras sociales provinciales, que no cumplen con la normativa nacional de la obra de salud, y que tienen sus propias resoluciones a medida por ahí de las obras sociales, no de la gente, y permiten la proliferación de los conocidos coseguros. Entonces la gente no solo tiene que pagar lo que se le descuenta de obra social de forma obligatoria, sino que además tiene que salir a pagar coseguros que tampoco le cubren el 100%. Entonces siempre hay un 20% de todo tipo de enfermedades, hasta operaciones o intervenciones o qué sé yo, que les cobran, y es una cantidad de plata tremenda que gastan los afiliados. Yo creo en una gran desventaja con relación a las personas que tienen las obras, que están afiliados a obras sociales nacionales, donde una internación, por ejemplo, va al 100%. En los que tienen obras sociales provinciales, no. La obra social le cubre por ahí un 40%, otro 20% le cubre el coseguro carísimo que debe pagar, y todo lo demás corre por cuenta del afiliado. Entonces están en una diferencia con el resto de la población, y hay una falta para con ellos de el cumplimiento, para mi ver, del mandato constitucional, que debe ser todos los ciudadanos son iguales ante la ley, todos tienen los mismos derechos, y más cuando estamos hablando de un derecho fundamental. Pero bueno, eso es lo que tenemos en esta Argentina. Nadie lo ha planteado de este modo, no hay ningún tipo de... Hay un proyecto de unificación de todo el sistema que... Perdón, doctora, quizás me volé, pero usted hizo una comparación ahí, ojo, yo me desconcentré, pero a lo mejor también la audiencia le pasó lo mismo que a mí. No. Hizo ahí una pequeña comparación entre la obra de la provincia y las otras, ¿puede ser? No pequeña, he hecho una importante comparación. Bueno, pero ahí donde dice usted que es inconstitucional es donde me perdí. ¿Qué es lo que sería inconstitucional? Y que los afiliados a las obras sociales provinciales tienen menos cobertura que los afiliados a las obras sociales nacionales. Pero eso es porque los presidentes circunstanciales son malísimos. ¿Cómo los presidentes? Los presidentes de las obras sociales o los directores. No tiene nada que ver. Las obras sociales provinciales no cumplen con las normativas nacionales de la obra social, no cumplen con la Ley Nacional de Obra Social. Sí, eso es verdad, pero el presidente o el consejo de administración que tengan nunca cubren nada. O sea, y los coseguros, por eso existen los coseguros, que eso es solamente un negocio de la provincia. Cuando yo fui presidente, yo cubría todo. Bueno, la verdad que no sé, porque yo toda la vida, yo tengo varios años de abogado, y toda la vida no sé cuándo ha sido usted. En el año 93, cuando era gobernador Rojas, y no se pagaba plus, por ejemplo, que ahora te cobran plus todo. Pero yo no quiero explicar el sistema, es el presidente o el directorio el que decide qué presta y qué no presta. Eso no puede ser. Eso no puede ser, porque estamos hablando de un derecho humano fundamental que no puede quedar a merced de una persona que hoy por hoy es un interventor. Eso no puede ser. O sea, nosotros vivimos en una sociedad organizada jurídicamente con leyes supremas que hay que respetar. O sea, no podemos estar pensando que cuando fue usted... ¿Y qué tendría que, cómo lo resolvería? Y tienen que cumplir las leyes nacionales de obra social. ¿Por qué la obra social va a tener...? Porque el derecho a la salud es un derecho humano fundamental, que lo tiene que regular la nación, todos. No, es que es mucho más amplio lo que puede hacer la obra social provincia que lo que da la nación.
No es así, lamentablemente no. No, bueno, porque los No es presidentes así, son mire, pésimos. una persona tiene que pagar su obra social, que le sacan lo que la ley nacional de previsión ¿Cuál es social más? marca, ¿no es cierto? Sí. Obligatorio. O sea, que un empleado provincial de esta provincia o de las otras, de cualquiera, porque están No, todas las es que provincias cada una parecidas. es... Pero en todas tienen un sistema así, independiente de la obra social. Sí, por eso, cada de la provincia nación. tiene su propio Bueno. sistema prestacional. Entonces, Y las pagan de la lo que la universidad, ley le obliga. y los de la universidad, Ellos cumplen las leyes nacionales. porque son obra social. Uno le descuentan los descuentos de ley, que son los mismos, porque ahí vemos la diferencia. Las leyes de previsión nacionales se aplican a todos, ¿no es cierto? Y a todos se les descuenta lo mismo, por ley nacional. Mire, le quiero hacer una aclaración. Yo no digo que usted no tenga razón. Lo que sí creo es que no sería inconstitucional. O sea, Bueno, podría para mí sí. dictarse una norma. Yo sinceramente que aporto los dos sistemas. Hay un sistema que me saca muchísimo más dinero y me da muchísimo ¿Cómo que menos. aporta los dos sistemas? No entiendo. Sí, bueno, no voy a hablar temas personales. Usted tiene aporto- dos obras sociales. Claro, tengo dos obras sociales, una provincial y una nacional. Bien. Entonces yo aporto a los dos sistemas, en una pago un montón, no me cubren casi nada, en otra pago bastante, porque es todo por ley, y te cubre lo que dice la obra social, la ley nacional. No es prepaga, es una obra social. No la es obra su- social. Y las obras sociales tienen la misma ley que las Sí, nacionales. sí, ya la sé. Es lo La mismo. prepaga no. Así que bueno, voy a continuar. ¿No me quiere abrir el debate? No, porque no debatamos, porque ya No, hemos pero es dicho que yo considero que la obra social provincia es extraordinaria. Pero, cuando hay malos presidentes... No, yo creo que sinceramente es un derecho humano fundamental que tiene que estar regido por una norma nacional, porque me parece que es un derecho que así lo amerita, es un derecho fundamental, no es un derecho que dependa de algún gobernador, de algún presidente de una obra social, no, es un derecho que todos los argentinos tenemos que tener el mismo derecho, el mismo. Bueno, No entonces puede hay que tener hacer lo uno que dice la diferente, señora Cristina. pagar más, otro no. Tienen que cumplir por lo menos de base una norma nacional que ordene todo lo que es el sistema de la salud. Está bien, pero conceptualmente... Entonces, la discapacidad, ¿qué ha pasado ahora con la obra social provincia? Han hecho un amparo para que cubran DAI. ¿Para que cubran qué? Las DAI. Después, cada vez que uno ¿Las obras sociales privadas cubren las DAI? Sí, todo. ¿Y todo. el sistema Por el nacional? PMO. ¿Y ¿Qué las da ahí? Las DAI son las docentes Las especiales de especiales. los chicos discapacitados? Claro, todo. ¿Por qué? Porque la discapacidad tiene el 100% de cobertura en todos los tratamientos y no es solamente ¿Y un quién lo tratamiento... paga? La obra social nacional. No, doctora. Bueno, sí, tienen un fondo No, específico. no, lo paga el Estado Nacional. Sí, bueno, con los A la obra fondos. social provincia no se lo paga el Estado provincial. Y bueno, lo tendrán- pagan los aportes de los afiliados, no se olvide de esa Bueno, partecita. tendrán, a ver, nosotros también aportamos, igual que todo, entonces, ¿por qué Sí, no, tenemos no, beneficio? pero el complemento económico con el que se pagan todas Lo esas que pasa es que prestaciones es yo no dinero puedo- del Estado no Nacional. puedo hacer una evaluación desde el punto de vista económico, yo lo tengo que hacer desde un punto de vista que Sí. es un derecho fundamental. Y si yo lo hago- si yo tengo un hijo discapacitado y soy aporto a la obra social provincial, tengo el mismo derecho que mi compañera que tiene un hijo discapacitado y aporta una obra social nacional. ¿Por qué a él le cubre el 100% y a mí no? Porque el Estado Nacional se lo paga. Bueno, pero ahí entramos entre la igualdad de la ley, ahí entramos entre el derecho fundamental. ¿Por qué no cumple las provincias, por qué no se adhieren a las leyes Pero nacionales? eso es otra cosa. Bueno, los argentinos tenemos que tener todos los mismos derechos, ver. ¿sí o no? Sí, En salud. sí. No estoy hablando de un derecho cualquiera. Yo no le discuto. Bueno, el hijo eso. de un empleado provincial es más o menos que el hijo de un empleado privado que O sea, aporta una obra usted social. dice que disolvamos la obra social provincial. No, ¿Y no. entonces qué? Yo creo que en algún momento se tiene que dar un debate serio, que nadie lo plantea, donde las obras sociales provinciales todas tienen que estar obligadas a aportar y a integrar los fondos de garantía de la nación y cumplir la Ley Nacional de Obras Sociales, de Salud, para todos. Entonces unificar, o por lo menos cumplir la misma ley, con sus fondos propios, si no se quiere integrar. ¿Me entiendes? O sea, el tema acá lo vemos de dos lados, o desde la persona o desde la parte económica. La persona aporta más. La persona que aporta a la provincia aporta más que la persona que aporta a una obra social nacional y tiene menos cobertura. Y tiene que salir a contratar un coseguro que le come otro 20% del sueldo y que tampoco le cubre el tema si les llega a internar, si llega a tener operación, porque no le cubre nada, no le cubre descartable, no le cubre anestesia, no le cubre no sé qué.
O sea, seguimos lo mismo. Hay una discriminación, hay una falta de atención a ciertas personas que tienen menos atención de salud que otras que tienen una ley nacional que es mucho más amplia y que va avanzando, porque con la jurisprudencia la van haciendo avanzar. Entonces está el PMO, que son las prestaciones mínimas obligatorias, sí. Y cada vez que hay algún tema nuevo y demás que no está en el PMO, la jurisprudencia rápidamente lo determina, lo integra. Entonces, a ver, no funciona la salud en ningún lado, ese es otro tema, pero por lo menos estamos hablando de las leyes, ¿no? Las leyes te obligan a cubrir 100% de determinadas enfermedades, como el cáncer, 100%. Pero la obra social también le cubre el 100%. Y después de 800, no el 100%. 800 expedientes, pedidos, resoluciones. Y le digo porque lamentablemente he tenido que pasar por ese tramo. Pero yo he estado de los dos lados del mostrador, bueno, por ejemplo. Yo he tenido... Yo creo que la obra social, desde el punto de vista administrativo, hoy es un desastre. No, bueno, no sé. No, sí lo digo, porque es que demoran un año en un permiso. Desde el punto de vista de un ciudadano común, argentino que merece, y la Constitución... Bueno, pero mire, yo soy trasplantado del corazón y yo no he gastado un centavo. Hasta la fecha. Las obras sociales nacionales, en ese tipo de casos, todo el 100%. Bueno, pero la provincia también. No, usted tiene que haber hecho un expediente. Nada, yo no hice ningún expediente, ni siquiera fui a la obra social, doctora. No sé. Ni siquiera fui a la obra social. Solo llamé por teléfono informando que estaba internado. Y nunca fui a la obra social, todo lo hizo el sistema. Lamentablemente no es la experiencia que yo he tenido, ni cercana, ni de clientes. No me parece que uno dependa de la voluntad de la persona que esté de turno, que no tengamos una ley. Es que yo coincido con usted, lo que pasa es que al generalizarlo, yo pienso igual que usted. Bueno, pero no podemos tener una ley diferente. Bueno, eso es lo que en salud. Pero ahí yo como ciudadano ahí es la diferencia, argentino, tengo que tener el mismo derecho básico. Sí, y ese derecho básico hay que unificar me lo está dando la nación, porque algo vivo en un país. No vivo en una isla. Mire, yo le voy a hacer notar una cosa, no encuentro un solo jubilado del Ejecutivo Provincial, un solo docente que se ha ido al PAMI y están todos en la obra social provincia, y eso que no aportan en provincia. Y bueno, ¿por qué no se van al PAMI? Eso es lo que le estaba diciendo, la salud no funciona. Pero todos se quedan en provincia, y ninguno se va al PAMI. Sí. O sea, los que tienen la posibilidad de elegir se quedan todos en provincia, ninguno se va a otro lado. Sí, pero el PAMI hace buena cobertura, el PAMI también. Esperen, estoy dando un ejemplo. Todos los que tienen oportunidad de irse a los privados y a la obra social provincia, a la prepaga. A PAMI. No, la prepaga no tiene oportunidad, no sé quién. Sí, los jueces se salieron, hicieron quilombo, el poder les permitió salirse y ahora después vuelven a pedir allá por las notitas, mire, reintégreme, págueme. Yo he visto las notitas. Entonces, yo creo que es un tema fundamental, es un derecho humano fundamental, tiene que estar regulado para todos iguales y bueno, eso es mi opinión. O sea, usted ha tenido una buena experiencia, yo he tenido varias situaciones que me han hecho ver que realmente es un sistema injusto. Si uno no tiene coseguro, está desamparado. O sea, la obra social no te cubre nada. Los coseguros no te pagan nada que no te pague la obra social. Es el 20% y se escudan en la obra social. Con mi hija yo tengo mi carnet de obra social de la provincia y mi hija tiene nacional. Yo siempre pago 700, 1000 pesos de plus, mi hija va derecho. Bueno, usted dígame que los médicos te cobran plus que no corresponde. La provincia. Y bueno, porque eso si todos lo hacen. ¿Por qué? No, pero el problema está en otro lado. ¿Sabe por qué? ¿Por qué no le cobran plus a las otras? ¿Nacionales? ¿Por qué? No sé. Yo se lo voy a decir. Porque lo sacan del padrón de prestadores. El problema es la ineficiencia de quienes administran la obra social provincia. Porque tienen un artículo donde pueden excluir al prestador. No creo que las obras sociales sean tan nacionales, tampoco sean tan cumplidoras y anden viendo si cobran o no plus. ¿Y por qué cobran plus los médicos en la provincia? Y no les deben pagar bien la cápita o algo. ¿Usted está seguro? ¿Se lleva? No lo sé. La cápita de la obra social provincia de San Juan es la más alta de la República Argentina y es más alta que la de Suiza. La cápita de San Juan. Es toda la plata que recauda el sistema, se la llevan toda.
por supuesto, hay un problema que ahí usted sí tiene razón, pero no por el lado, tiene razón, pero no por el lado que usted dice, es por el lado de que le han cambiado el destino al dinero. Entonces han usado el dinero, por ejemplo, de la obra social para hacer un hermoso edificio para el gobierno de la provincia. Sí, bueno, no es mi tema tratar de meterla ahí. Yo lo único que estoy hablando y que quiero que quede claro mi concepto es que el derecho humano a la salud es un derecho fundamental, es un derecho constitucional y todos los argentinos deberíamos tener ese mismo derecho igual, como base. Después si se mejora, muchísimo mejor. Si los sistemas provinciales lo mejoran dentro de sus facultades, muchísimo mejor. Pero todos deberíamos tener una misma base y no depender de quién es la persona que se va a atender, porque también sé que lo hacen usted así. Dice que la provincia debería... No la provincia, todos los sistemas provinciales. Un sistema integrado. Claro, no. Claro, La doctora deberían dice otra cumplir. cosa. No, sí, La doctora lo que dice... O integrarse o por lo menos cumplir con sus fondos. No, es que integrarse ya es una administración mezclada, que sé yo. Bueno, usted dice que... mezclada, si son fondos de la salud. Yo estoy de acuerdo con que se son integre. dinero de la salud. ¿Por qué manejan acá los dinero de la salud? No, pero yo no digo que no, yo estoy de acuerdo. Pero lo que estoy diciendo es que una cosa es integrarse y otra cosa es tomar como norma básica digamos que ninguna mínima prestadora local puede estar por afuera de ese sistema, o sea, no, puede estar por menos de ese sistema. Nadie Superarlo. debería ser menor. Por o eso. sea, la Ley Nacional de Obra Social, con Garantizar su un resolución mínimo y su PMO y todo, debería ser el mínimo. claro, usted quiere que el PMO sea obligatorio mínimo, para todos. para también en las obras social Para provincia. todo, para Eso está bien. Todas las obras sociales. Pero eso debería, Sí, a ver, con un sistema Y integrado, después, una si ley quieren para- mejorarlo, como por ahí dicen, es que la obra social te cubre no sé qué lente y la otra no, si lo quiere mejorar, está bien, perfecto. bueno, pero eso, Conforme al artículo 16 de la Constitución, Claro, que está la igualdad de y la es un ley. derecho a ¿Por la qué salud. uno más que otro? Es derecho a la salud. O menos. Pero hay Derecho otros que temas que, bueno, no es el momento ni nada para debatir por qué no se hace eso. Porque hay fondos. Hay fondos, entonces esos fondos no quieren que vayan a Hay ese fondo común. Hay intereses económicos también. Entonces prefieren decir, bueno, está bien, manejen los fondos ustedes, pero garanticen las mismas prestaciones de salud que impone la ley de obras. O sea, la ley de obras sociales debería obligar a todos los prestadores de salud, provinciales o no provinciales, nacionales, como dice, todos los prestadores de salud, y menos la provincia. y porque no son obras sociales las de las provincias. ¿Qué son? Sí. Si se agarran los aportes de la obra social, si son obras sociales. Pero bueno, es un tema que bueno, está algún bien. día cuando uno Las obras quiera... social provincia no pertenecen al sistema de obras sociales. No, ya lo sabemos, eso es lo que estamos hablando, Por pero eso, es una obra son- social, provincial. Son de los empleos Es públicos. una obra social, es una obra social, Pero es de una los prestadora de empleos salud. Es una y prestadora no de salud. cumplen la Ley Nacional de Obras Sociales, no la cumplen, no se adhieren. Y eso es lo que está mal, porque facilita que las personas, algunas personas no tengan las mismas prestaciones que otras, tengan menos o les sean más caras, porque tengan que pagar coseguro y un montón de cosas más para ayornar y tratar de llegar a un 80%, porque nunca llegan a un 100%. Usted ha tenido suerte, yo la verdad que es el primer caso que conozco. Yo he tenido muchos problemas de mi familia, de salud y todo, y en todos hemos tenido problemas con en todos hemos tenido problemas con la... Usted, doctor, cuando estuvo en la obra social provincia, ¿qué le pagaba todo el 100% de su problema de salud? No, salvo fue excepcional un mes o dos nomás, que tuvo un inconveniente con el tema pero fue burocrático, con el tema de la sindical que tenía en ese momento, que era la que me cubría la medicación. La obra social sindical por parte del monotributo, como abogado. Esa era la que me cubría la medicación a mí siempre. ¿Qué pasó? Hubo un mes o dos, porque yo la suspendí, después volvió por prescripción médica. No, por eso se ve que él ha tenido las dos, por la perfección. yo tenía las dos, la que me cubría era la sindical, pero porque yo ya venía de antes, cubriéndome. ¿Qué pasó? Por una excepción me tuvo que cubrir la obra social provincia 2 meses, y me cubrió como correspondía, no tuve ningún tipo de problema. Me cubrió esos 2 meses y bueno, y después continué con la cobertura de esa droga tan cara por parte de la obra social sindical, que era lo que estaba comentando en el primer bloque, que el Estado le provee de un fondo en esos casos, en la cual se hace cargo el Estado de ese tipo de medicaciones tan caras y la subsidia a la obra social. Ahora, doctora, le hago una pregunta. Usted que tiene la experiencia
del lado de un lado del mostrador en particular, porque estaría de los dos. Después tengo un problema de una primita discapacitada pero que tampoco le cubrió nada, bueno, exacto. Pero, por ejemplo, usted ahí en Defensa del Consumidor, creo que llegan todos los reclamos, muchos de los reclamos a las obras sociales, a las prepagas. Hay algo, no a solo las sindicales también, sí, y a sí. provincia también. De provincia casi nos recibimos. Bueno, pero deberían recibirlo, ¿por qué no? No. Bueno, esos van directamente a la justicia, digamos. Sí, o sea, ninguna persona va a ir a la provincia a denunciar a la provincia, ¿me entiendes? Defensa del Consumidor está dentro del gobierno, tienes así razón, que prefieren siempre irse a la provincia, no han ido ahí. Claro, lo más grave de la obra social provincia es que está intervenida, porque en realidad tampoco es un organismo público. Bueno, mire, de su tema como usted quiere. Bueno, no eso nada más, ese tema, que había que tener en cuenta esa situación. Pero de todas maneras, para no dejar confundido lo que usted ha dicho y mi intervención, yo creo que usted tiene razón. ¿Qué? Podría tener el PMO obligatorio también la obra social provincia. Hola. Sí, buenas tardes. Hola, sí. Habla D'Amico. Doctor, no le he conocido la voz, ¿cómo anda? Bueno, mire, escuche, no va a poder mirar. Estoy escuchando el programa. Bueno, qué lindo, qué alegría. Lo estoy siguiendo con el tema de las obras sociales. Le quiero hacer algunas aclaraciones. Bueno, las obras sociales de los sindicatos fue un pacto de Onganía con la CGT para apoyar la destitución de Ilia en el año 66, cuando lo derrocaron a Ilia con la venia de Perón de España y la venia de la CGT de la República Argentina con Onganía, que negociaron el apoyo para que le dieran la obra social, ese invento que hicieron, y la salud pasó en una cantidad de muchos millones de gente que tiene la obra social de los sindicatos. Esa fue la paga. Triste. Nació prostituida y va a morir prostituida, como todas las cosas que pasan en Argentina. Bueno, hago esa aclaración porque yo he escuchado a ustedes que nadie hizo una propuesta para cambiar el sistema de las obras sociales. Pero el año pasado, en el año 21, al comienzo, Cristina, cuando estuvo en un discurso de La Plata, planteó en dos oportunidades, planteó la eliminación prácticamente de la salud privada para integrar todos los sistemas en el Estado, una ley del Estado, tal cual es en Finlandia, en Canadá y Noruega, todos esos países bajos tienen el sistema de salud estatal y son de los mejores servicios. Así que es cuestión de bajar por internet, ver cómo son los sistemas en los países que gobiernan entre los Países Bajos, en su gran mayoría. Y eso es producto de las ideas socialdemócratas o socialistas que hay en esos países. La Cristina propuso eso, ¿y qué se ganó? Se ganó el odio de la CGT, que protege el sistema de obras sociales, que terminan, como ustedes han dicho, como ha dicho Gabriel, solventando el Estado los tratamientos que son oncológicos o inmunosuprimidos, que son muy costosos, y le reintegra el gobierno a la obra social. La obra social
de los gremios, no lo cubre eso. Lo cubre porque hay una ley que le permite, la ley de obra social, que el Estado solvente esos casos costosos, que son muchos. Ahora, con respecto a la obra social provincia, ya dejó de ser la obra social que conoció usted, doctor Guillermo Leonardi. Ya no es la misma. Primero que estaban siempre intervenidas, nunca la dejaron funcionar como decía la ley. Ahora hay un engendro que no sabemos si está intervenida, si no está intervenida, si es que ha cambiado la ley. Pero lo real es que yo tengo bien claro, porque el único gremio en la provincia de San Juan que luchó contra el PLU, poniéndonos frente a los médicos con ese tema de que, bueno, si no quieren atender por obra social y quieren cobrar PLU, que se salgan del sistema. Como dijo usted, ineficiente, no se salen del sistema y cobran el PLU. Y es razonable que cobren el PLU, porque un médico no puede atender con los aranceles que le paga la obra social provincia. Es muy inferior a lo que un profesional se merece. Por eso, usted habla de la obra social provincia, no administrativamente. Yo no conozco cómo anda administrativamente, sí que conozco cómo andan las prestaciones. Por ejemplo, los psicólogos no atienden por obra social. La obra social no les paga, no llegan a arreglo. Usted necesita un neurólogo, tiene que pasar lo mismo. Y si necesita un psiquiatra, están cobrando 4.000, 5.000 pesos la consulta, con salario miserable de los trabajadores. Todo eso hace que el señor Milei, que no sabemos si es peor el remedio que la enfermedad, tiene tanto adepto, porque la gente está muy maltratada. Además, cuando una persona está primero que no hay cama. Yo le voy a dar el caso concreto. Eduardo García, afiliado a la Obra Social Provincia, no consigue cama. Y ahí está debatiéndose entre la vida y la muerte, al azar. No consigue cama. Entonces, ¿de qué hablamos? ¿De qué hablamos? Algo está pasando por lo cual la gente está tan rebelde y ve una esperanza en una persona que no sabemos el destino. ¿Qué va a pasar con la universidad, con la educación primaria, secundaria y universitaria? No sabemos lo que va a pasar con el PAMI, con la obra social de los jubilados. Bueno, y la provincia sí sabemos. No es una obra social mala, pero tampoco es buena. No es buena porque, primero, nosotros tenemos todo los antecedentes con Pascual Manchinelli. Cuando teníamos movilizaciones permanentes y parlantes en las calles con el tema del PLU. Eso, ¿qué pasó después? Se inventaron los gremios, en vez de luchar por la salud pública y luchar para que la obra social cubran todos los servicios, ¿qué hicieron? Se inventaron el coseguro. Y con el coseguro aliviaron la cuestión a la obra social provincia. Ha sido un pacto espurio, equivocado, que van juntando bronca la gente que no se expresa, que no sale a la calle, pero que tienen una bronca tremenda. Usted lo habla particularmente con ellos y están totalmente rebeldes. Mire, nosotros con Manchinelli propusimos que aumentaran los aportes, que eran del 3% lo que pagábamos nosotros. Creo que lo aumentaron al 5%. ¿Y qué hicieron? Nos verduguearon, porque la condición para aumentar los aportes era para sacar los coseguros.
no puede hacer que un ciudadano pague tanto la salud, la paga 3 o 4 veces, que es el caso que nos pasa a la mayoría. Entonces, entendamos que el sistema de salud argentino no funciona, por eso lo quiso modificar una propuesta que hizo la vicepresidenta ahora, el año pasado, a comienzo del año pasado, o a fines del 20. Es cuestión de buscarla, que nosotros la tenemos, la hemos repetido, la carta de la presidenta, y cuando en un discurso planteó eso. Entonces usted paga, ¿cuánto paga por salud? Primero, tenemos el IVA del 21% destinado una parte de eso a la salud. No tenemos salud porque si usted tiene unas obras sociales, el hospital lo condenan, no lo reciben. Le ponen pretexto que no tiene, que usted tiene obra social, entonces no lo reciben en el hospital. Entonces, la gente está sufriendo. La acción de un Estado que está más empeñado en guiñarle el ojo a los poderosos empresarios que ponerlo a todo en vereda. Cuando presentamos la nota a la obra social no hizo lugar, pero ¿qué no hizo? Aumentó la cuota, el porcentaje que paga el afiliado. No aumentó el porcentaje del empleador, del Estado, que es el empleador de la obra social provincia. Y sí, aumentó lo que pagamos los afiliados a la obra social. Y sin embargo, el plus siguió. Sin embargo, los sindicatos profundizaron que se llega a un 5% de aporte para el coseguro para cubrir las cosas que no cubre la obra social en el 100%. Pero tampoco tiene capacidad porque lo que paga el Estado, el empleador, no va a los gremios. No va a los gremios, como en la obra social de sindicales privadas, de los trabajadores privados, de los gremios privados. Entonces, ponernos a discutir de que las cosas andan bien, no andan bien. No andan bien. Y es mucho la carga, porque pagamos el coseguro, que tampoco le puede cubrir todo. Hay prestaciones que no la cubren. Y algunas cosas que no cubre el Estado, el 100%, el coseguro da un pequeño porcentaje nada más. Como por ejemplo me ha ocurrido a mí. El gremio, el coseguro del sindicato, me da 20.000 pesos por el marcapaso. Y yo tuve que pagar 70.000 pesos, porque la obra social cubre una parte nada más. Entonces, entendamos que la obra social de los jubilados del PAMI es mucho mejor. Es mucho mejor. Porque cubre, por ejemplo, un marcapaso el 100%. Y acá ni con el coseguro usted puede tener un marcapaso. Y nosotros lo vemos porque todos los días en el gremio con el coseguro vemos el sufrimiento de la gente empeñándose para poder aportar algo que no llega al 100%. Entonces, ¿por qué tenemos que pagar tanta obra social? Pagamos la salud pública. Si usted tiene obra social, el hospital no lo recibe. Y usted está aportando. Es carísimo el IVA. Estamos entre los pocos países que se paga más del 21%, del 21% en adelante. Paga los impuestos más caros del mundo, 164 impuestos. Está vigente, sin contar lo que pagamos a las corporaciones profesionales, a todas las corporaciones profesionales, escribanos, ingenieros, agrimensores,
los sellados, sin contar eso, sin contar el estacionamiento medido, paga la patente más cara, una de las patentes más caras del país, y tiene que pagar el estacionamiento medido. Nosotros hemos hecho un proyecto, volver al año 70. Fíjense cómo estamos. Queremos volver a la Constitución de Alberdi. Queremos volver al sistema de estacionamiento medido del 70. O sea que no tenemos mucho que festejar. Mire, Guillermo y Vanessa, estamos en una situación de una total anarquía y desorden en el país. No podemos ordenarnos. ¿Se da cuenta? Mire, doctor, por eso le digo, la obra social, ¿se acuerda que usted siempre lo cuenta? Con yo y Jorge Sánchez, el delegado, el gremio del casino, y no sé si en ese entonces era delegado de la CGT, el secretario general. Para mí ha sido el mejor secretario general. Yo estaba en contra de que la obra social provincia y la caja de jubilaciones sea también con participación de los sindicalistas, de los que tenían la ley daba representación, porque no da garantía. Acuérdense que terminaban intervenidas por mala administración. Entonces, me parece que el Estado no se puede desentender de la salud. No se puede desentender. Ya es hora que el costo para los argentinos es superposición de aporte jubilatorio, superposición de obras sociales, de salud. Estamos en una situación en que la Argentina necesita una refundación o volver al 53, 1853, cuando se aprobó la Constitución Nacional. No hemos mejorado en absoluto. Si vemos las normas, defensa del consumidor, recursos de amparo, todo teórico. En la práctica, lo único que funciona en la práctica, y hay que reconocer a los jueces, hacen dudar a los recursos de amparo por el tema de salud. Es muy rescatable eso, una de las cosas que anda bien en la justicia, tanto en la federal como en la provincial. Ahora, el maltrato que recibe la gente, y además te tienen que ir a hacer un juicio. ¿Se da cuenta el estado verdugo del pueblo argentino? ¿Cómo se entiende que una persona que reclama salud no es atendido administrativamente y tiene que ir a hacer un recurso de amparo? ¿Sabe para poderlo internar a García que le pedían una orden judicial? Entonces, los enfermos son descartables. Y eso es lo que tiene que resolver el Estado argentino, tanto en la nación como en la provincia. Hay una cosa que hay que reconocer. El peronismo y el radicalismo antiguo siempre a los jubilados en el tema de la obra social le reconocen los derechos, le amplían derechos. Cuando viene un gobierno neoliberal, le sacan a los jubilados y que se mueran. No le cubren las cosas con el respeto que lo hacen las administraciones de ustedes los peronistas y de nosotros los radicales. Lo que pasa es que se está perdiendo todo ya. Estamos perdiendo todo. Doctora Vanessa, la verdad que el sacrificio que tiene que soportar la gente es un monumental. No hay quien resuelva los problemas de la gente. Cuesta mucho. Trámite y trámite. Una persona que tiene un familiar enfermo y que tiene que trabajar, se le complica la vida, porque aparte de soportar, aparte de que tiene en la familia un enfermo, aparte de eso, tiene que hacer cuantiosos trámites para radiografía, para una internación, para los medicamentos, para la ecografía, la resonancia. Es tremendo, tremendo.